San Juan 4, 46 al 53. Poderoso es el Señor y de infinito poder. Leemos en el nombre de Jesús. Vino pues Jesús otra vez a Canaán de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado a Judea y a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no vienen señales y prodigios, ¿no creéis? El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Con lo que yo mencionaba, quiero abrir el inicio de este mensaje con el tema: cree aunque no veas, o aunque no veas, cree. Nosotros como creyentes, en toda la trayectoria que llevamos siendo parte del cuerpo de Cristo, hemos escuchado mucho mencionar la palabra fe. Muchos hemos recibido grandes experiencias hablando de esta palabra, viviendo lo que es la fe, desarrollando y ejercitando la vida en todas las áreas a través de lo que es la fe genuina que nos enseña la palabra. Gloria al Señor. Pero debemos de tener en cuenta que hablar sin fe, sin experiencia, te costará vivirlo. ¿Por qué lo digo? Porque a veces nosotros mencionamos una cosa sin vivirlo, sin practicarlo, sin conocer eso. Y cuando como persona o creyente nosotros mencionamos mucho una palabra que es una palabra que emana poder, esa misma palabra te va a llevar al tiempo donde tú vas a vivir y experimentar lo que tú enseñas de esa palabra. Por eso es que siempre he entendido que no todo el mundo está calificado para hablar de procesos, porque procesos no ha pasado todo el mundo en la misma magnitud. No es lo mismo que usted me diga a mí: yo pasé un proceso de estar interno en un hospital por 4, 3, 2 meses, a que yo le diga a usted: yo pasé un proceso porque tuve una fiebre de 3 días. No es lo mismo, es muy diferente. Entonces, es necesario que nosotros como creyentes podamos sumergir nuestra mente, nuestro corazón y nuestra relación con el Señor, no solo mencionando la fe, sino caminando con una vida de fe. Gloria al Señor. Y aquí, como acabamos de leer, vemos como Jesús, aquel maestro que nos ha dado tantas lecciones, aquel maestro que nos ha mantenido de pie a pesar del tiempo difícil que estamos transcurriendo, enseñando y dando lecciones concernientes a la fe. Él hace su primer milagro en la boda de Canaán, convirtiendo el agua en vino. Luego de ahí desciende a otro lugar y ahí vemos como la Biblia nos enseña que ejecuta su segundo milagro, sanando el pariente de aquel hombre. Pero esa vida de fe que llevaba el maestro, nosotros la podemos experimentar cuando no solamente hablamos de fe, sino también cuando vamos caminando acorde a esa fe que tanto mencionamos. Gloria al Señor. Y dentro de esto les explico, mis hermanos, que a través del conocimiento de la palabra podemos entender también que hay 3 niveles de fe. Me explico. Cuando digo niveles de fe, me estoy refiriendo a ciertos tipos de medidas de fe, y la Biblia también enseña esto. Número 1, está aquella fe que es la fe común. ¿Cuál es la fe común? Es aquella fe que tienen hasta los inconversos. Es aquella fe que cuando tú te despiertas crees que cuando cruces la calle un vehículo no te va a matar. Es aquella fe que cuando te subes en un vehículo público dice el vehículo no se va a virar, porque la fe está en todo. La fe está en todo.
Cuando usted se toma un vaso de agua o un jugo, usted tiene fe de que ese jugo o ese vaso de agua no le va a caer mal, no lo va a enfermar, no lo va a intoxicar. La fe está en todo lo que hacemos día a día. Usted se levanta de su cama con fe y se acuesta con fe. Se levanta creyendo de que va a poder caminar y hacer todo lo que quiere hacer en ese día sin que su vida termine. Pero también se acuesta creyendo de que va a ver el otro día y va a abrir sus ojos y que no va a morir mientras usted está durmiendo. La fe está en todo, señores, en todo. Esa es la fe común. Pero hay un don de fe que menciona la palabra en 1 Corintios capítulo 12. El apóstol Pablo allí habla del famoso don de fe. Es ese don que acompaña ciertos dones que son empoderados por el Señor, donde personas con capacidades sobrenaturales se mueven en milagros, en señales, en grandes prodigios. Y la misma palabra enseña que este don de fe tú lo puedes pedir al Señor y Él te lo puede dar. Se parece al momento en que los discípulos le dicen a Jesús: Maestro, aumentanos la fe. O sea, llévanos de la fe común a un grado de fe mayor. Danos aquel don de fe, aquella capacidad que nosotros vemos, en la que tú te mueves, en la que tú caminas. Porque Jesús no solamente les decía a ellos de palabra hagan, sino que Él mismo era el que primero daba el primer paso y le decía síganme. Porque la gente de fe genuina que cree sin ver no espera que Dios actúe. Ellos dan el primer paso creyendo que Dios le va a seguir. Porque es fe. ¿Y qué es fe? Es creer sin ver. No es lo mismo tú creer en algo porque lo estás viendo que tú accionar en algo porque tú no lo ves. Gloria al Señor. Son dos cosas diferentes. Son muy distintas. Pero ya saliendo de mencionar la fe común o la fe cotidiana y el don de fe, hago énfasis en aquella fe que yo entiendo que va más allá que tener un don, que tener una fe común. Es aquella fe que te ayuda a creer que tu nombre está inscrito en el libro de la vida. Es aquella fe que transmite a tu vida el gozo de la salvación. Porque las dos cosas están conectadas. Cuando mediante un proceso difícil de la vida, tú ves que tú estás de pie, sabiendo que personas que si pasan la mitad de ese proceso que tú estás pasando, se vuelven un disparate, tú dices, oye, pero es verdad que el gozo de la salvación del Señor me tiene levantado, me está sustentando, me está guiando, me está cubriendo, me está levantando, gloria a Dios. Entonces, cuando tú experimentas este gozo, eso es como que tu fe se conecta con ese gozo y te hace entender que tú no estás perdiendo tu tiempo en el Evangelio, que quizás has pasado batallas, procesos, momentos caóticos, persecuciones, enfermedades, pero no ha sido de balde. Ese gozo, aunque tú no tengas nada, aunque no hayas recibido lo que le has estado pidiendo al Señor, te hace entender que los procesos, que las persecuciones en el Evangelio no han sido de balde, porque en cualquier momento Cristo viene a levantar su iglesia. Entonces tú dirás, no perdí mi tiempo, el amado llegó, me voy con Él. Aunque yo no sea perfecto, aunque haya cometido errores, yo sé que ese gozo me sustenta por la fe. Gloria al Señor. Aleluya. Y mencionando este término de la fe, también podemos ver cómo la fe trabaja de forma corporativa. Me explico. Esta es la fe grupal. Cuando usted lee el libro de Marcos en el capítulo 2, allí narra algo concerniente al famoso paralítico. Este famoso paralítico que no podía valerse por sí mismo, fue levantado o tomado por 4 personas que se unieron en un mismo propósito y en una misma fe para lograr un objetivo: que su hermano se encontrara con Jesús y fuera sano. Cuando usted con su hermano se pone de acuerdo para orar por una situación, para que Dios le entregue algo, para usted avanzar, para usted emprender y hacer la obra de Dios en su matrimonio, en su empresa, en sus estudios, en su ministerio, cualquier cosa, esa fe
que usted ejecuta en acuerdo o en conjunto con sus hermanos, es una fe que crece, porque la fe pequeña que tú tienes o la fe grande que tú tengas se une con la fe de tu hermano, y esto crea una fe corporativa, o sea, una fe grupal, y esa fe hace que el Señor obre a favor de aquellos que se ponen de acuerdo. Por eso la palabra enseña que cuando 2 o 3 se ponen de acuerdo, ahí está Dios, porque Él está donde hay fe, y la misma palabra dice que lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, por lo tanto, si no hay pecado, el Señor está ahí, pero Dios está ahí es porque hay una fe que lo hace venir al lugar. Gloria al Señor. Aleluya, aleluya. Y entendiendo eso que dice el libro de Marcos, el capítulo 2, concerniente al paralítico, podemos ver cómo ellos obedecen, cómo ellos se conduelen de la situación de su hermano. Y dicen, vamos a llevarlo delante del maestro, vamos a ser parte de aquella victoria, porque ellos no habían visto a Jesús, entiendo yo, parafraseando. Habían escuchado que el maestro estaba en un lugar y fueron obedientes a lo que escucharon. Eso me da a entender que la gente de fe también obedece y cree aunque no está viendo nada, porque no es lo mismo que tú obedezcas cuando alguien te amenaza. No es lo mismo que tú obedezcas cuando alguien te impone algo obligatoriamente. No es lo mismo cuando tú obedeces porque hay una situación que te está diciendo no hay de una ni de otra, sino es hacer eso. Pero es diferente cuando tú obedeces porque tú tienes una convicción firme y una certeza clara de que caminando y accionando en lo que tú crees, tú vas a ver la victoria que Dios te puede entregar. Gloria al Señor. Y ellos fueron obedientes. Caminaron con el paralítico para que se encontrara con Jesús. Porque la gente que cree sin ver es obediente y se evita ser procesado. Hay personas que por falta de obediencia limitan su fe, y por limitar su fe hay que llevarlos a proceso, y mediante el proceso Dios provoca que se metan en fe. No es lo mismo que una persona que camina en fe y sea que vea o escuche o no vea nada o no escuche nada, sigue creyendo por encima de todo. Se parece al suceso de Pedro cuando caminó sobre las aguas. La gente a veces critica a Pedro porque se hundió, pero sin embargo no entiende que Pedro fue el único que salió de la barca. Los otros se quedaron ahí, pero Pedro tuvo la gallardía y el coraje de salir, y aunque dio algunos pasos y se hundió, por lo menos salió de la barca. Hay personas que tienen un proceso tan difícil, pero no se atreven a creerle a Dios y a caminar por encima de la situación. Pero hay otros que aunque crean que la tierra se lo va a tragar, ellos entienden que caminando agarrados del Señor van a caminar por encima del proceso y Dios le va a entregar la victoria. Hermoso es el Señor. Aleluya, aleluya. Porque hablando de procesos, debemos entender también que nuestra fe es recompensada mediante lo que ganamos, pero es probada mediante lo que perdemos. Escuche bien, es recompensada por lo que ganamos, pero es probada por aquellas cosas que perdemos. La fe es profunda y hay muchos pedacitos misteriosos y profundos que cuando usted, con la ayuda del Espíritu Santo, profundiza en eso, tu mente se abre más. Tú vas entendiendo la magnitud de cómo Jesús se movía en los lugares, por qué Jesús hacía las cosas, por qué las decía, cómo el Maestro nos enseñó tantas lecciones poderosas en la palabra que hoy vemos, y que eso nos sirve como combustible para caminar aún en este tiempo tan difícil que está pasando la humanidad en este mundo. Ahora mismo la gente que tiene una fe ambivalente, que yo me caigo, tú me levantas, una fe sentimental, una fe sensitiva, sensorial, que si no sienten no creen, que si no ven no creen, tienen un problema serio. Porque este es un tiempo fuerte que entendemos que va a pasar en el nombre de Jesús, y nos vamos a sonreír, nos vamos a abrazar
vamos a compartir, vamos a superar todas esas limitaciones que tiene el protocolo y todo eso. Lo creemos en el nombre de Jesús. Pero hay que entender que en este tiempo la fe más que nunca debe ser firme y bien fundamentada por encima de cualquier situación. Porque es que esa es la misma fe que te va a hacer entender que tú no eres de papel, que cuando te mojas te destruyes. Tú estás hecho de un material único y exclusivo. No te oxidas, no te cuarteas, no te rompes, no te pudres, no te cae mojo, ni nada de eso, a menos que tú mueras. Y tienes que entender a sí mismo que como Dios te permite ver el nuevo día de vida, te está diciendo que sus promesas no se han cumplido en ti, que todavía faltan cosas que Él quiere hacer, que todavía hay lugares donde Él te quiere llevar, que todavía hay cosas que Él te quiere entregar. Gloria al Señor. Eso te va a hacer entender la fe, aquella fe en la cual creemos sin ver nada, sin escuchar nada. Gloria al Señor. Y mencionando la palabra de que la fe es recompensada por lo que ganamos y probada por lo que perdemos. Hay una narrativa en la palabra en 1 de Samuel capítulo 30 concerniente al salmista David. El salmista David en una ocasión tiene un suceso con los amalecitas. Ellos toman sus mujeres, toman a su gente, la secuestran, y él consulta al Señor y le pregunta: Señor, voy de nuevo a poder conseguir lo que nos han llevado. Y el Señor le dice: sí, ve, porque la gente de fe no consulta con hombres, consulta con Dios. Y eso hacía el salmista. Entonces él fue y conquistó, trajo las mujeres, trajo el botín, trajo su gente. Por eso te dije que la fe es recompensada por lo que ganamos. Y yo entiendo mediante esta historia que Dios se alegró de que David consultó a él, pero creyó en la palabra que Dios le dio. Y aún sin haber recuperado todo lo que le quitaron, él fue con fe, recuperó todo y volvió y lo trajo. Dios recompensó su fe, pero también su fe fue probada, porque se vio en un momento difícil entre la espada y la pared, donde yo entiendo que algunos lo cuestionaron y le dijeron: tú eres el rey. Nos llevaron las mujeres, nos llevaron el botín. Porque van a haber momentos en tu vida donde tu fe va a ser probada a tal punto que el mismo Dios va a permitir que tú pierdas cosas, a ver si tú vas a mantener la misma fe que tú dices que tienes en Él. Hay gente que tiene fe para ellos reclamarle cosas a Dios, pero no tiene fe para ellos mantener eso. Son dos cosas muy diferentes, muy distintas. Hay gente que llora, moquea, babea, se tira al piso, hace show, hace drama, hace película, hace de todo por reclamar algo. Se lo entregan y luego que lo reciben no tienen fe para mantener eso, para sostenerlo. Esto se parece a algunos ministerios. Usted ve personas que predican lindo, usted ve personas que Dios lo usa cantando, que Dios lo usa en milagros, en muchísimas cosas, en profecía, etc. Y hay otros que lo están mirando que dicen: wow, pero yo quiero ese ministerio. Y le piden a Dios y Dios se lo da. Pero a veces ellos tienen fe para pedir lo que ellos están mirando, pero no tienen la misma fe para mantener de pie eso que Dios le entrega. Y en este tiempo, esa es una de las fe que Dios está demandando. Esto se parece a algo que ha pasado con pocos jóvenes o personas. Una persona cómoda en su vida normal, vamos a decir un soltero o una soltera: wow, Señor, si tú me entregaras esa sierva o ese siervo. Pero tú tienes que entender que eso que tú le estás pidiendo a Dios te va a exigir compromiso, te va a exigir carácter, te va a exigir irte a trabajar, te va a exigir ahorrar, te va a exigir estudiar, te va a exigir compromiso con la obra de Dios, te va a exigir oración, ayuno, conocimiento, te va a exigir algo, porque Dios no te va a entregar algo para que tú sigas caminando una vida normal como tú estabas. Lo que Dios te entrega es para que eso traiga un cambio en alguna área de tu vida. Por lo tanto, si Dios te entrega algo, también te está diciendo: ya que yo te entregué algo, da una milla extra.
Porque lo que yo te entregué te está exigiendo algo, es una demanda. Y delante de una demanda uno tiene que reaccionar. Porque lo que viene de allá para acá te va a decir de aquí para allá también tiene que venir algo. Aleluya. Entonces cuando Dios te da la sierva o te da el siervo, también te está diciendo cuídala, ámalo, respétalo, cambia, higieniza tu cuerpo, ponle carácter a los dones, a tus hábitos, ten más compromiso con la obra. Si tú ibas un solo día a la iglesia, tienes que ir más, no porque la sierva viene a todos los cultos, sino porque tú quieres tener un mayor compromiso con Dios. Y las cosas van cambiando, porque la gente de fe así que aprende a caminar. Y en el poco tiempo que tengo en el evangelio, algunos 13 años, 12, 13 años, de este poco tiempo tengo algunos 8 en el ministerio de lleno. Y lo que le estoy hablando de la fe es porque lo he vivido y me ha pasado. Tanto proceso de soltería, de finanzas, de enfermedad, de todo eso, aún siendo joven. Pero he podido aprender con la ayuda y la misericordia del Señor de que vale la pena, y es algo muy bonito, caminar con fe y agarrado de la mano con el Señor. Y mencionando de que nuestra fe es recompensada con lo que ganamos, pero probada con lo que perdemos. También si usted analiza la historia del hijo pródigo en Lucas 15, se va a dar cuenta de otra situación que hay allí, concerniente a lo que yo mencionaba. El hijo pródigo fue un hombre de pantalones, tuvo gallardía, tuvo coraje, valor, para decirle al papá, dame mi herencia, dame lo que me corresponde, irme a parrandear y a gastarlo. Pero no tuvo coraje, gallardía, valor, para sostener y mantener esa herencia que le entregaron. Porque al no tener carácter, ni fe, ni valor para sostener eso, lo derrochó, se le terminó antes de tiempo, y mira dónde fue a parar, con los cerdos, comiendo algarroba, teniendo un lugar en la casa de su padre para estar cómodo, para disfrutar de muchas cosas que quizás él no se las imaginaba. No tuvo la fe y el coraje para sostener lo que le dieron, y tuvo que volver a donde su padre, porque eso nos hace entender la fe también. Si hay valor para reclamar algo, también debe haber valor para mantener eso. Aleluya. Si hay cosas que le has estado pidiendo al Señor, que tú mismo sabes, que usted misma sabe, que no tiene la capacidad, la preparación para mantener eso, los recursos, el conocimiento, el valor, dígale al Señor en oración: Señor, capacítame para lo que viene. Capacítame como solo tú sabes para lo que voy a recibir. Capacítame, dame conocimiento, eleva mi mente, mi corazón, añade fe a mi vida, ayúdame, fortaléceme, instrúyeme, capacítame para eso. Porque eso, vuelvo y te reitero, te va a exigir a que aumentes tu fe, a que tengas más valor y a que lo cuides. Es muy importante pedirle al Señor: Señor, yo quiero entrar en nuevos niveles espirituales, ayúdame, capacítame para caminar en eso. Porque yo siempre he dicho que uno no puede acostumbrarse como hacen algunas personas, que ellos viven del yo era. La gente de fe no es así. Hay personas que tú le dices: fulano, ¿cómo estás? Ah, yo estoy bien. ¿Y el ministerio? No, estamos avanzando, pero yo te veo ahora diferente a como tú caminabas antes. Y ellos te dicen: ah, sí, Dios me usaba, yo era. Ellos viven del verbo pasado: yo era, yo hacía, yo decía. Y eso lo hace la persona que visita los niveles espirituales, pero no lo mantienen. No es lo mismo. No es lo mismo que tú digas: Dios me usaba, yo oraba 2, 3, 5, 7 horas al día, yo tenía mucha fe y veía milagros, yo me movía, yo cantaba, yo tocaba, yo danzaba, yo hablaba lengua, yo vigilaba, yo trabajaba. No es lo mismo a que tú digas hoy en día: yo sigo haciéndolo, yo lo sigo buscando, yo sigo creyendo, yo sigo caminando, yo sigo haciendo lo mismo.
Porque los niveles espirituales no solamente se visitan, sino que se adquieren y se superan. Tú no haces nada con vivir una experiencia para luego volver atrás. Aunque no es que sea imposible o que esté prohibido. A veces uno está en niveles y luego baja por descuidos, etcétera. Eso lo entendemos. Pero lo real es que si caíste de donde estaba, pídele a Dios que te ayude a subir de nuevo. Y cuando subas, pídele a Dios que te ayude a mantener eso que tú alcanzaste nueva vez. Gloria al Señor. Así son los dones espirituales, los niveles espirituales. Se alcanzan y se mantienen mediante fe, oración y compromiso. Pero no hacemos nada con visitar y volver a caer. Se lo digo por experiencia, porque he tenido tiempo donde he podido orar 2 horas al día, 1 hora, pero también he tenido tiempo donde me he pasado la semana entera orando 8 horas. Que el Señor me lo ha dicho y me ha hecho entender. ¿Tú sabes por qué yo te estoy metiendo en esos niveles? Es por lo que ya yo sé que viene. Porque en el presente Dios te prepara, porque ya Él vio lo que viene para tu vida en un futuro. Y así mismo muchas veces Dios como creyente nos dice: toma tal decisión ahora en el presente, porque para el futuro te puede hacer daño. Y la gente que cree sin ver, cree la palabra que Dios le transmite y entiende que si Dios te está diciendo toma una decisión en el presente, es porque Él sabe lo que viene en el futuro. En el presente Dios te capacita, pero también te avisa para evitar de que te pasen cosas malas en un futuro. Por eso es que hay personas que se meten en negocios, se meten en relaciones que no les convienen. Y como Dios ya sabe que en el futuro eso va a ser un dolor de cabeza para esa persona, en el presente te lo quita del lado. En el presente te dice suelta eso. En el presente te dice muévete de ese lugar. En el presente te dice no lo sigas haciendo. Aleluya. Gloria al Señor. Santo es el Señor. Porque así es la gente de fe. Tiene expectativas altas, pero también tiene obras que sustentan esas expectativas. Cuando usted ve una persona que dice que quiere tal o cual cosa, pero con sus obras no está fundamentando lo que dice que quiere, es muy difícil que lo logre. Cuando una persona tiene expectativa alta, por ejemplo, dice quiero una empresa, aunque empiece pequeña, pero quiero iniciarla. Si en verdad quiere eso y cree en eso, lo primero que hace es por lo menos empezar a ahorrar peso a peso, aunque sea, poco a poco. Está haciendo la obra que está sustentando su expectativa de ser empresario. Pero cuando usted ve a una persona que dice yo quiero andar con un cuerpo bien ejercitado como aquel varón, o yo quiero tener una figura como tal sierva, o yo quiero estudiar tal carrera, pero no está dando ni siquiera un paso en base a la expectativa que tiene, es difícil que lo alcance. Porque la gente de fe va a decir yo tengo una expectativa de tal o cual cosa, yo creo que Dios lo hará, yo creo que Dios me lo va a entregar. Pero Santiago capítulo 2 dice que la fe sin obra es muerta, y es la palabra que lo apoya, no yo que lo digo. Entonces eso me hace entender que si yo tengo una expectativa alta de algo que quiero, también tengo obras que van fundamentando esa expectativa alta que yo tengo. Gloria al Señor. Y el mismo libro dice muéstrame tus obras y te diré cuál es la fe que tienes. ¿Tú quieres que Dios te use? ¿Qué obras estás haciendo? ¿Tú quieres que Dios traiga a tus familiares a sus caminos? ¿Qué obras estás haciendo? ¿Estás intercediendo por ellos? ¿Estás ayunando, orando? ¿Estás escudriñando la palabra para que Dios te use? ¿Estás buscando la revelación? ¿Tú quieres que Dios te dé una gran fundación para ayudar a los pobres? Por lo menos estás comprando una funda de pan y regalándole aunque sea un pan a cada mendigo, a cada persona que ves por ahí. Es que aunque la expectativa sea grande, la visión sea grande, la idea sea grande, el proyecto sea grande, el presupuesto sea inmenso, si no hay obras que sustentan eso, es difícil que lo alcance. Recuerden el tema: cree aunque no veas, o aunque no veas, cree.
Eso nos enseña tantas cosas concerniente a la fe. Y una de las cosas que también nos enseña como siervos de Cristo, que caminamos con fe, es que la gente de fe tampoco toma atajos. La gente que tiene fe de verdad dice: yo estoy siendo procesado, estoy siendo procesada, pero ese proceso no me va a hacer evadirlo, ni coger un atajo, ni nada de eso. Dios me va a sacar de ese proceso porque yo le creo a Dios. Yo voy a salir de ahí porque Dios me tiene de pie. Eso va a pasar. Este virus y esto va a pasar. Tienes que creerlo. Tienes que tener fe. Sí. Y llegará el momento donde las cosas serán diferentes en el nombre de Jesús. Pero no podemos tomar atajos a la hora de los procesos. Y si usted analiza la palabra en 1 Samuel capítulo 26, verso 8, hay una situación allí donde David ya había sido ungido. David fue ungido 3 veces. David fue ungido con la unción del torrente, que es la unción a chorros. O sea, fue ungido en gran proporción. Fue ungido por el profeta Samuel, fue ungido por los ancianos y fue ungido también por el pueblo. Saúl fue ungido una sola vez por la unción del redoma. Una redoma, un recipiente con un poco de aceite, y lo ungieron. Desde su inicio, David marcó la diferencia de su vida a la vida que tenía el rey Saúl. Muy diferente. Es una historia que si usted la estudia se va a deleitar. Pero en una ocasión, cuando Saúl perseguía a David, Saúl estaba en la cueva y se durmió. Y un siervo de David que se dio cuenta fue donde David y le dijo: rey mío, señor mío, pero mira, el Señor ha entregado a tu enemigo en tus manos. Ahí en la cueva está Saúl durmiendo, mátalo. Desde que él muera te van a poner como rey. Pero ¿qué David dijo? David dijo: no, líbreme Jehová a tocar al ungido. ¿Sabe por qué? Porque David analizó y dijo, parafraseando: no es verdad que por tomar decisiones en la carne o decisiones humanas yo voy a tomar un atajo en el proceso. David entendió que no era el tiempo de que él tomara el trono del reinado, sino que él tenía que esperar que sea Dios quien quitara a Saúl y lo colocara a él. Porque luego de un tiempo que Saúl muere fue que pusieron a David como rey. O sea, pasó un tiempo desde cuando David pudo haber matado a Saúl en la cueva, que no lo hizo, a cuando David fue colocado como rey en el trono. O sea, él no tomó atajos. Él pudo haber dicho: yo lo mato ahora y de una vez voy a ser el rey. Y ya estaba ungido, tenía la primera unción. Pero él entendió y dijo: es que no, yo no voy a tomar atajos en el proceso de Dios, en el plan de Dios. Si yo lo mato, puede ser que yo dañe el plan. Porque a veces nosotros vemos las cosas como ventaja a nuestro favor, pero Dios muchas veces lo que nos está es probando. Déjame ver cómo él reacciona, a ver si en verdad está completo en todas las áreas. Por eso es que cuando usted analiza la palabra y lee la parte donde dice que David era conforme al corazón de Dios, mire, eso es mucho con demasiado. Eso es muy fuerte. Hay 2 frases, 3 frases que el Señor dijo en la palabra. La primera fue de Abraham. ¿Cómo lo llamó Abraham? Mi amigo. Oye, cómo Dios habló de Abraham, mi amigo. Pero luego mira cómo Dios dice o habla del rey David: mi siervo conforme a mi corazón. Pero luego mira cómo habla de Job, diciendo: Job, mi siervo, mi siervo. No es lo mismo que Dios le dijo a Moisés cuando estaban en la situación con el pueblo. Dios le dijo a Moisés: tu pueblo, tú serás el Dios de ellos, y Aarón será tu profeta. O sea, Dios le delegó parte de su autoridad y de su poder a un ser humano, a Moisés. Porque Dios no le dijo a Moisés: mi pueblo,
¿Por qué? Porque el pueblo era idólatra en ese tiempo y no estaba caminando conforme al corazón de Dios. Sin embargo, Dios sabía que Moisés sí caminaba conforme a su corazón. Y mira lo que le delegó, mira lo que le dijo. Le dijo a tu pueblo, y Aarón será tu profeta. O sea, que eso me hace entender que también la gente de fe que aprende a caminar en niveles con Dios, a tener una fe sin importar la situación de la vida, fácilmente Dios le delega cualquier cosa. Quizás tú no tengas un gran título, quizás no tengas gran capacidad, quizás no sea millonario, pero hay lugares donde Dios te puede llevar y poner a cierto grupo de personas bajo tu mando. Porque es que Dios es el que sabe, Dios conoce los tiempos. Él sabe cómo y cuándo hace las cosas y por qué las hace. En este tiempo, mis hermanos, como personas entendidas que somos, como siervos que amamos al Señor, debemos entender que es un tiempo que está demandando mucha fe, como mencioné ahorita. Y a la gente que camina en fe en este tiempo, yo le llamo que está caminando en la fe de los últimos tiempos. Porque la fe de los últimos tiempos, o de este tiempo, la que hay que tener ahora, como está la situación, el sistema, como va todo, esa es la fe que te va a hacer entender que ya no hay mucho tiempo para estar hablando tanto de Dios, del Evangelio, de esto, de aquello, sino es que es un tiempo que te está demandando a que más que tú hablar de Dios y de su poder, tú puedas presentarlos con hechos. Es la fe de los últimos tiempos, es la que te vas a entender, presentar al Espíritu Santo con actos, con hechos palpables, que la gente no tenga excusa y no diga, no, eso es un truco, eso es mentira. No, que digan, es verdad, Dios la usa, Dios lo usa, tiene fe. Por encima de lo que está pasando, el poder de Dios se manifiesta a través de esa persona. Porque es que en este tiempo también hay un paquete de coach, de líderes, de conferencistas, que están solamente dando charlas y hablando mucho en las iglesias, entreteniendo a la gente, pero las señales, los milagros, la liberación, la salvación, ¿para cuándo? No se están viendo. Y Jesús no enseñó ese evangelio. Jesús enseñó un evangelio de poder. Jesús enseñó la palabra, enseñó la buena doctrina, pero también les dijo a sus discípulos, los géneros no salen sin ayuno y oración. Porque es mejor yo meterme a charlista y a conferencista que pagar el precio de la unción y andar caminando alineado con Dios para que Él me use sanando y liberando. Por eso en este tiempo, la gente que camina en esos niveles es la gente que camina en la fe de los últimos tiempos. Que por encima de lo que enseña o dice el sistema, son gente que no le importa lo que diga nadie. Ellos entienden que estamos aquí de manera pasajera, pero que no somos de aquí, como dice la palabra. Y cuando usted lee el libro de Hebreos, en el capítulo 11, en el verso 34, que habla de los generales de la fe, los mártires de la fe, usted va a remontar su mente más. Porque allí se dicen unas cosas que son profundas. Cuando dice, por la fe taparon boca de leones, conquistaron reinos, ganaron guerras. Pero mire lo que dice el verso 34 de Hebreos 11. Dice, sacaron fuerza de debilidades, se hicieron fuertes en batallas. O sea, en momentos difíciles de la vida, ahí fue que más ellos se metieron en fe. En momentos cuando ellos creían que la tierra se lo iba a tragar, ahí fue que de verdad se hicieron fuertes. En momentos donde vino la escasez, ahí fue que ellos clamaron a Dios. En momentos donde el sistema lo estaba oprimiendo, ahí fue que ellos se apretaron la correa. Se hicieron fuertes en batallas, sacaron fuerzas de debilidad. Eso hace la fe que camina, o la gente que camina en la fe de los últimos tiempos. Gloria al Señor. Que son las mismas personas que caminan en fe sin miedo a perder nada. Porque el que en verdad camina en fe dice, Dios me lo va a quitar, pero si Dios permite que yo pierda eso, es porque Dios me va a dar algo mejor. Si Dios permite que eso se destruya, es porque Dios trae cosas nuevas. Si Dios quitó a tal persona de mi alrededor, es porque Dios me va a rodear de mejores personas.
Y eso no es que no lo amen, hay que seguir amando a todos, bueno hermano, no importa. Pero hay que elegir bien, con sabiduría, quiénes son los que influencian en nuestra vida. ¿Quiénes son los que están influenciando en ti? Porque la gente de fe atrae gente de fe. Y si hay un incrédulo que se une a ellos, su incredulidad se muere. Porque la fe del que lo atrae mata su incredulidad. Creer, aunque no veas. Y sin miedo a perder nada. Y hablando de esa fe que te ayuda a creer en el Señor, sin miedo a perder nada material o de cualquier índole, también entiendes lo que pasó con Moisés en una situación. Desde el verso 30, desde el capítulo 30 a capítulo 33, 32 del libro de Éxodo, hay unas conversaciones que Moisés tiene con el Señor. Y allí usted ve como Moisés parece que en el transcurrir de los años con el pueblo, le tomó cierto cariño o aprecio al pueblo de Dios. Y parece que él amaba al pueblo. Cuando viene de tener un encuentro con Dios, ahí fue el momento donde el pueblo hizo el becerro de oro y estaban idolatrando y todo eso. El Señor le hace entender a Moisés: lo que el pueblo está haciendo no me agrada. Pero Moisés le dice: Señor, no destruya al pueblo, porque ellos van a decir que para qué nos sacaste de Egipto, que si tú te presentaste como el Dios bueno, ahora tú no puedes, aunque ellos merezcan el castigo, tragártelos o destruirlos. ¿Y saben qué Dios le dijo a Moisés? Yo lo borro de la tierra todito y de ti saco otra nación. Yo me lo trago a todito y de ti yo puedo sacar otro pueblo. O sea, Moisés amaba al pueblo y le dolía que Dios matara al pueblo. Pero Dios le hizo entender: no tengas miedo a que yo te lo quite, porque yo te puedo dar cosas más grandes y mejores. Por eso te decía que la gente de fe camina sin miedo a perder nada. Si Dios te dice suéltalo, suéltalo, que Dios trae algo mejor. Si Dios te dice déjalo ir, que Dios sabe por qué te lo dice. Si Dios te dice no te aferres a eso, no te aferres. Dios trae cosas mayores, cosas mejores. Porque es que a veces nos aclimatamos, nosotros nos acostumbramos, hacemos nidos en lugares, en relaciones y en cosas, que muchas veces eso no permite que nuestra fe se eleve y crea que Dios puede darnos cosas mejores. Y muchas veces con eso Dios te está diciendo: tranquilo, solo cree, tranquila, cree que si se fue, yo traigo cosas mejores. He visto situaciones, ya para terminar, donde siervas han tenido un solo bebé, quizás con la expectativa de que Dios le dé otra criatura o otro hijo o hija, lo pierden. Es un dolor para una madre. Yo sé que es fuerte, no voy a ignorar eso. ¿Por qué? El dolor más fuerte sobre toda la tierra lo aguanta una madre cuando da a luz. El dolor que siente una madre cuando está dando a luz equivale a la ruptura de 20 huesos al mismo tiempo del cuerpo humano. Analice eso. Váyase a los libros y se va a dar cuenta. Usted romperse en diferentes partes del cuerpo 20 huesos al mismo tiempo. Hay gente que se muere y no aguanta. Pero con el simple hecho de que tú te rompas un solo hueso, están los gritos allá arriba y el dolor y el proceso y la operación y yeso y esto y aquello. Ahora imagínense que sean 20 huesos al mismo tiempo. Una mujer cuando está pujando, dando a luz, ese es el grado de dolor que siente, comparado con 20 huesos de nuestro cuerpo rotos al mismo tiempo. Y te digo esto porque quiero hacerte entender que yo puedo entender, gracias a Dios, el dolor que siente una madre cuando pierde un hijo, después que le dolió tanto traerlo al mundo con la ayuda de Dios. Sin embargo, por encima de ese dolor, Dios también nos hace entender que si Dios permite que tu hijo o tu hija muera, es porque también Él puede darte otro o varios. Y he visto mujeres que han perdido el único que tienen, y después que perdieron ese, Dios le ha dado 2 y hasta 3. Porque es que, mis hermanos,
Si hay una cosa que la fe debe de hacernos entender, es que de la nada Dios puede hacer cosas, porque nuestras circunstancias no limitan su poder. Ponte de pie. Santo es el Señor. Maravilloso. En esta mañana te digo, te exhorto, te animo en el nombre de Jesús a que entiendas que los tiempos han sido fuertes. Hemos sido muy chocados con esto del virus, el desempleo, enfermedades, situaciones dentro del seno de la familia, situaciones en el hogar, en el empleo. Quizás no has podido conseguir un empleo, quizás tú no has podido seguir tus estudios, pero en esta mañana Dios te dice: tranquila, tranquilo, solamente cree, aunque el tiempo esté difícil. Solamente cree, aunque no hayas recibido nada. Solamente cree que si te tengo de pie actualmente, si estoy permitiendo que veas un nuevo día de vida, es porque mi obra contigo no ha terminado, mi proceso contigo no ha concluido, es porque hay cosas que yo voy a traer a tu vida. Pero espera y mantente creyendo. El tiempo que viene trae cosas diferentes y no he estado mencionando